Hola, muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos en Cristo. Les saludo, les mandamos un saludo muy cordial de parte de los pastores Eduardo y Abigail Espején. Nos tocó la palabra de Dios en este día y pues vamos a compartir con ustedes este tema que traigo para la gloria de Dios. Dice, el débil fuerte soy. Así se llama mi tema en esta mañana. Vamos a hacer una breve oración en el nombre de Jesús. Bendito Dios y buen Padre del cielo, te alabo y bendigo tu santo nombre, Padre, dándote gracias, Señor Jesús, por darme la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Mi Dios amado, en esta mañana, Señor Jesús, pongo en tus manos, Señor, esta palabra. Que sea, Señor Jesús, edificante, Padre mío, para tu pueblo, Señor. Y que sea, Señor, una palabra, Señor, que lleve un rema, Señor, para nuestros corazones, para levantarnos, Señor Jesús, espiritualmente, Padre. Toma en tus manos, Señor, a todo aquel, Señor, que escuche esta palabra, Señor, que haga un eco en sus corazones, Padre Santo, Señor, y que sea de gran bendición, mi Dios amado. Limpia mis labios con el carbón de tu altar, Señor Jesús, y que pueda, Señor, compartir, Señor, esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la cita bíblica del día de hoy se encuentra en Jueces 6, 11, 15. Vamos a hablar de un personaje que ya es muy conocido, sobre Gedeón. Vamos a darle lectura a Jueces 6, 11, 15. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, sí, Jehová está con nosotros. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre de Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Bueno, como recordarán la historia de Gedeón, los madianitas estaban asolando al pueblo de Israel, quitándoles sus provisiones, quitándoles sus sembradíos, se podría decir, sus trigos, todo lo que eran sus provisiones. Los madianitas pues estaban aprovechándose de esta situación, de que les estaban quitando todo. Por eso es que Gedeón le dice aquí al ángel de Jehová, ¿verdad? ¿Y dónde estás? ¿Dónde están todas tus maravillas? Y le reclama de alguna manera. Pero Gedeón, en el momento, se sintió cohibido. En el momento se escondió de la situación. Se estaba escondiendo, tenía miedo, su corazón se sentía pues turbado, ¿verdad? De alguna manera, porque le estaba hablando el ángel de Jehová. Y él le reprochaba de alguna manera y le decía esto: ¿por qué nos has dejado? ¿Por qué si nuestros padres nos habían contado de todas las maravillas que Jehová había hecho con nosotros, y ahora nos has desamparado? Pero no era solo por eso, sino que el pueblo de Israel se había apartado de Jehová. El pueblo de Israel se había apartado, y era por ello que los madianitas que Dios permitió que los madianitas hicieran esto con ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban en la idolatría y estaban bajo otros lineamientos que no eran de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí vemos a Gedeón que de alguna manera se mantenía débil, se sentía débil. No, decía, ¿y yo con qué voy a salvar al pueblo de Israel?
O sea, no se sentía capaz. Cuando al principio el ángel de Jehová lo reconoció y le dijo, varón esforzado y valiente. Le decía varón esforzado y valiente porque de alguna manera él sacudía el trigo y lo escondía para que los madianitas no se los quitaran. Y él escondía ese trigo y entonces él hacía algo que a Dios le había agradado, ¿sí? Entonces él vio el corazón de Gedeón y por ello entonces, como veía el corazón de Gedeón, que era esforzado, que era un muchacho que se sentía, él lo veía valiente. Dios veía a Gedeón valiente, pero Gedeón no se sentía así. Gedeón se sentía débil, se sentía miedoso, se sentía inseguro. ¿Por qué? ¿Por qué venía esto a su corazón? Él no se sentía con la capacidad de sacar al pueblo de Israel. La prueba está que le pidió más adelante, ahí vemos que le pidió varias señales, ¿verdad? Para saber si él realmente era el escogido que Dios quería. O sea, él se sentía inseguro. Él no confiaba en sí mismo. ¿Por qué? Por su debilidad de espíritu. Pero Dios le decía, pero ¿que no te estoy enviando yo? Cuando Dios nos manda, cuando Dios te está respaldando, cuando Dios está poniéndote en un trabajo, cuando Dios está dando algo para ti, es porque tú puedes, es porque Dios está respaldando, porque Él nunca te deja, Él nunca te desampara, Él siempre está contigo. Pero nuestro espíritu débil, nuestro espíritu cohibido, nuestro espíritu inseguro, es el que nos hace que nosotros nos apartemos del Señor, ¿verdad? Entonces viene un cristiano débil, un cristiano miedoso, un cristiano inseguro. ¿Qué es lo que viene? ¿Cuáles serían las características? Vendrían entonces la duda, el desánimo, ¿sí? Vendría entonces la inseguridad, la impaciencia y la inconstancia. Todo esto vendría, todo esto viene en un cristiano con un espíritu débil. Viene el desánimo. Dice ahí en la palabra de Dios en Juan 10:10, nos dice que el ladrón no vino solo para hurtar y matar y destruir. Dice, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. El ladrón solamente ha venido. ¿Quién es el ladrón? El enemigo, el que te pone cosas en tu mente, el que te empieza a meter cosas en tu cabeza y te dice no puedes, esto, aunque tú sepas hacer las cosas, no puedes hacerlas, no puedes hacer esto, no lo puedes realizar, no puedes avanzar, no puedes ver más allá. ¿Por qué? Porque te dejas engañar por el enemigo, porque él te está robando los pensamientos, él te está robando la mentalidad de Cristo. Dios te ve como un varón esforzado y valiente. A ti, mujer, también. Dios te ve como una mujer poderosa y guerrera. Una mujer poderosa y guerrera es aquella que siempre está en la oración, que está siempre buscando la manera de servir a su familia, ¿sí? Pero muchas veces viene el desánimo, vienen todos estos. ¿Por qué? Porque el enemigo viene a meterte esas ideas. La palabra de Dios no lo está diciendo. Él vino a hurtar y a robar todo lo que Dios nos pone en nuestro corazón para bien. El enemigo lo roba. Pero eso nosotros no lo deberíamos de permitir. Dice la palabra de Dios también ahí en Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿A qué se refiere con esto? El espíritu triste seca los huesos. Cuando tu espíritu está triste, viene el desánimo de tal manera que se convierte en una depresión. El desánimo se viene a una depresión profunda cuando te dice que a tus huesos te penetra tanto la tristeza que se penetra hasta tus huesos, hasta tus coyunturas. Y es cuando vienen entonces consecuencias muy, muy malas, muy dañinas para el ser humano. Dios no quiere eso para ti. En esta semana me encontré con en el internet, con un testimonio muy triste en el YouTube de un pastor que se quitó la vida.
uno se pregunta, ¿cómo puede pasar este tipo de situaciones? Cuando ya eres un hijo de Dios, cuando ya llevas un camino avanzado, cuando ya llevas una dirección que Dios te ha guiado. Y yo veía este testimonio, esta persona dejó una carta no escrita, sino una carta audible, se puede decir, en la cual él narraba la situación de su desánimo. Tristemente, él puso sus ojos en el hombre. Tristemente, él decía en la carta que él tanto que se esforzaba por sacar a la iglesia, él tanto que se esforzaba por dar un buen consejo, él tanto que se esforzaba porque la iglesia flotara, pero que la iglesia nunca veía, que él no se sentía apoyado por la iglesia. Él decía en ese audio que los pastores nada más estamos para dar consejos, para ayudar, para levantar, para apoyar, pero de allá para acá, ¿qué recibe? Nada. Críticas. Que criticamos a la familia pastoral, que criticamos que que si se compró, que si no se compró, que si vive bien, que si no vive bien. Todo esto estuvo diciendo en el audio. Desgraciadamente, como les vuelvo a decir, su corazón se llenó de tal tristeza que entró en una depresión profunda, y el ladrón entró hasta sus pensamientos al grado de robarle su salvación. Le robó su salvación. ¿Por qué? Porque se quitó la vida. Nosotros no somos quienes para juzgar. Nosotros no somos quienes. Dios es el que ve la situación. A mí me entristeció mucho ver ese testimonio. Entonces yo veía esto y decía, cuán difícil es alejarse de Dios y estar viviendo en una situación así, agobiados, tristes, desamparados. Pero Dios te trae vida. Él dice aquí, ¿verdad? Dice, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Dios te ama y Dios quiere que nosotros vivamos bien, que vivamos conforme a su palabra, que no seamos unos cristianos débiles, unos cristianos pasivos, unos cristianos que solamente seamos de palabra. Es triste vivir así. Es triste decir que somos cristianos y no tenemos un buen testimonio. No somos capaces de dar un buen testimonio y decir con la cara en alto, soy un cristiano, un verdadero hijo de Dios, con la fuerza, con la firmeza, con la certeza y la esperanza de que Dios es nuestra cabeza, que Dios es el que nos provee, que Dios es el que nos levanta, que Dios es el que está siempre adelante, va siempre Él como poderoso gigante peleando nuestras batallas, pero sin embargo nosotros no lo vemos así. Cuando están en desánimo, no vemos eso. No vemos que el que va delante de nosotros es Dios. Siempre ven las cosas negativas, las cosas que porque hay guerras, que porque hay esto, que porque hay lo otro. Siempre vemos lo negativo y nunca ven lo positivo. Nunca ven por qué. Aquí, por ejemplo, en la historia de Gedeón, había un porqué de los madianitas. Porque ellos estaban en pecado. Ellos estaban adorando a dioses ajenos. Y Dios es un Dios fuerte y celoso. Entonces, por esa razón estaba pasando esto ahí. Sin embargo, Dios vio en el corazón de Gedeón que podía libertar al pueblo de los madianitas, que podía vencer a los madianitas por medio de Gedeón. Pero Gedeón en el momento se sintió débil, se sintió miedoso y inseguro.
Nosotros tenemos que ver las cosas más allá, ser prudentes, ser esforzados. Dice su palabra de Dios ahí en Jueces 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué es lo que nos manda Dios? Ser esforzados y valientes. Y que sigamos los lineamientos de Él. Es lo que Él nos manda. Que sigamos los lineamientos de Él, que seamos obedientes, que busquemos la presencia de Dios, que no nos hagamos a un lado, que seamos siempre firmes y constantes en lo que Dios nos ha llamado, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Ahí tenemos, por ejemplo, cuando Jesús cuando iban a aprender a Jesús, ahí en Mateo 26, 38, 42, nos dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Un cristiano débil está pasivo, inactivo, no está alerta. Jesucristo en este momento dice aquí que Él se sentía triste hasta la muerte, porque Él sabía lo que le iba a suceder. Él sabía que ya estaba porque lo aprendieran para llevarlo a la muerte. Él sabía todo. Su corazón estaba contristado, estaba triste. Él necesitaba apoyo que lo respaldaran en oración. Sin embargo, bajó, dice aquí, ¿verdad? Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le decía a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Cuántas veces tenemos conflictos, tenemos problemas, tenemos situaciones y no somos capaces de hincarnos, de orar, de clamar a Dios y de pedirle a Dios que nos levante? ¿Cuántas veces se sienten que el problema es más fuerte y no son capaces de pedirle a Dios ayuda? Así como Jesucristo en este momento requería de un apoyo de oración de sus discípulos, que lo respaldaran, que Él se sintiera respaldado en la oración con sus discípulos. Pero ellos se sentían cansados. Ellos se durmieron. Para ellos les fue más fácil dormir. Es por ello que un cristiano débil es pasivo, inactivo. No está alerta, no está al pendiente de lo que está pasando alrededor. Y eso es las consecuencias que luego acarreamos, ¿verdad? Que no vemos las consecuencias, y entonces pasa de que ya cuando el problema se hizo mayor, cuando ya vinieron consecuencias más grandes, entonces sí se truenan los dedos y dicen: ay, Señor, como dicen por ahí, ¿verdad? Quisiéramos bajar a Dios del cielo y que Dios resolviera las cosas así, en un chisquido de dedos. Pero Dios no obra así. Dios no obra así. Dios, en su infinita misericordia y en su infinita soberanía, Él obra conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad y gracia. Y por su misericordia nos tiene aquí. Por su misericordia, Él nos tiene de su mano, ¿sí? Así como tuvo misericordia de Israel en ese tiempo de los madianitas y vio en el corazón de Gedeón que podía liberarlos, así Él también ve en nosotros algo para apoyarnos, para sacar adelante a su pueblo.
Ahí en 2 Corintios 12:10 nos dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Estas palabras las decía Pablo. Él se gozaba en las debilidades. ¿Cuántas veces Pablo fue perseguido? ¿Cuántas veces Pablo fue azotado? ¿Cuántas veces Pablo fue a la cárcel? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas angustias él pasó? Y sin embargo él lo dice aquí, por lo cual por amor a Cristo me gozo. Y así es como nosotros deberíamos de ser, gozarnos en las debilidades, gozarnos en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, dice. Él se gozaba en todo lo que le pasaba. ¿Por qué? Por amor a Cristo, por el amor que le tenía a Cristo. Él se gozaba y él buscaba. Él siempre la manera buscaba de servir a Dios, de agradarle a Dios. Dios quiere para nosotros que seamos firmes, que seamos constantes. ¿Qué es la firmeza? La firmeza es una cualidad de la cual es estable y no se mueve. La firmeza de un árbol, ¿cuál sería? Su raíz. La firmeza de un árbol son sus raíces, que son profundas. La palmera es un árbol que sus raíces son muy profundas, muy profundas. Si ustedes pueden ver cuando hay huracanes, cuando hay todo ese tipo de la naturaleza, vientos muy fuertes, ¿sí? Las palmeras solamente se mecen y no se caen. ¿Por qué? Porque sus raíces son fuertes, son profundas. La firmeza de una casa está en sus cimientos. Cuando una casa está cimentada, está bien cimentada, nunca va a tener problemas de movilidad tanto, ¿verdad? Una casa bien cimentada se construyen hasta edificios altos. La firmeza de un cristiano, ¿cuál sería entonces? La fe. ¿Cuál es tu firmeza? ¿Realmente tienes esa fe en Cristo? ¿Realmente tienes esa convicción, esa fuerza, esa esperanza en Cristo? Eso es lo que nosotros tenemos que tener. Tener la fe bien cimentada en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestra roca fuerte. Ahí en Lucas 6, 47 al 49, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Aquí nos está hablando claramente. Semejante es el hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante, ese es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Aquí estamos viendo claramente cómo nos compara Dios. Si tu fe está cimentada en la roca que es Cristo Jesús, nunca te vas a mover. El enemigo no te podrá vencer. Si tu fe está cimentada en Cristo, siempre vas a ser renovado. Y siempre vas a ser levantado. Y siempre vas a ser fuerte y firme en el Señor, constante. Dice aquí la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor,
siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tu trabajo no es en vano. Si tú le sirves al Señor, si tú estás firme en el camino del Señor, si tú eres constante en el camino del Señor, tu trabajo no es en vano. En Él tienes esperanza, la esperanza de vida. En Él tienes la fuerza, la firmeza. Tu fe será firme en Él. Ahí en Colosenses 1:23 nos dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Fíjense, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sí, de verdad, porque muchas veces decimos que lo somos y no lo somos, solamente de labios para afuera. Tenemos que ser firmes y constantes en el Señor. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos vendrán por añadidura, porque todas las cosas que tú necesites, todas las necesidades que tú tengas, si tú eres firme y constante, busca de Dios, busca primeramente el reino de Dios, y todas las cosas vas a tener bien, que Dios te va a dar. Pero si tú le buscas de todo tu corazón, Cristo te ama, Cristo nos ama, Cristo quiere lo mejor para nosotros. Siempre nosotros tenemos que buscar la manera de agradarle al Señor, de servirle de corazón, de serle vaso útil, de ser un vaso lleno del Espíritu Santo, un vaso que le sirva, que esté firme, que esté cimentado, que no seamos débiles, porque la debilidad nos trae desgracias. La debilidad no nos deja avanzar. La debilidad no te va a dejar prosperar. La debilidad espiritual no te va a dejar ver más allá. Tu vista va a ser corta. No vas a ver nunca más allá. ¿Por qué? Porque te va a agobiar la tristeza. Como lo veíamos hace rato. La tristeza te va a agobiar. Así como cegó a este pastor y fue a cometer semejante situación, no permitas que el enemigo te robe tu fe. No permitas que el enemigo te robe lo que Dios te ha dado. No permitas, no le abras puertas al enemigo para que él se burle de ti. Afiánzate de Dios, agárrate de Dios, afírmate en el Señor, crece en el Señor, lee la palabra, ora, escudriña, busca, pero no te cierres, no pongas tus ojos en el hombre. Dice la palabra de Dios allí en el Salmo 118:8. Maldito el hombre que confía en el hombre. Hay que confiar en Dios. Confía en Dios. No pongas tus ojos en el hombre. El hombre siempre te va a hacer caer, porque somos humanos. Todos cometemos errores. No hay justo en la tierra, no hay ninguno. Si tú pones tus ojos en el hombre siempre te va a fallar. El hombre siempre va a cometer cosas que no debes tú ver o de seguir. ¿Para qué? Hay una ilustración en la cual nos muestra aquí algo que pasa en las iglesias. Una persona se le acerca al pastor y le dice: me quiero ir de la iglesia. Y le pregunta ¿por qué? Dice: porque aquí en la iglesia ya veo muchas cosas que no son buenas. Los jóvenes no oran, no cantan, se salen, ya aquí entran como quieren, salen como quieren, y no hay reverencia, no hay nada, no me agrada ya lo que estoy viendo. Esto no está bien.
y prefiero irme de la iglesia y quiero avisarle que me voy a ir de la iglesia. Entonces le dice el pastor, bueno, está bien, pero antes de que te vayas, te voy a pedir que des 3 vueltas a todo el auditorio con un vaso de agua en tu cabeza. Y entonces le dijo, ¿para qué? Dice, tú dalo y cuando des esas 3 vueltas ya te puedes retirar. Si gustas lo puedes hacer, pero me gustaría que hicieras esto. Entonces la persona se puso un vaso de agua y empezó a caminar alrededor de todo el auditorio. Le dio las 3 vueltas que le pidió el pastor. Cuando llegó con el pastor le dijo, ya terminé, ya di las 3 vueltas. Ah, ¿y qué pasó? Nada, dice, ¿qué viste? Nada. ¿Viste a los jóvenes? No. ¿Qué viste? No, pues no vi nada, me enfoqué en llevar el vaso de agua y que no se me cayera. Dijo, pues es lo que tú debes de hacer. Enfócate en Dios. No te enfoques en el hombre. El hombre no te va a salvar. Si tú te enfocas en Dios, vas a encontrar vida. Si tú te enfocas en el hombre, vas a encontrar perdición. ¿Por qué? Porque el hombre te va a hacer que te caigas, el hombre te va a hacer que tu fe se caiga, que tu fe mengue, que no tengas crecimiento espiritual. Si tú te enfocas en Dios, si tú vienes a la iglesia y vienes a buscar a Dios, entonces vas a tener vida eterna. Necesitas enfocarte en Dios. No te enfoques en el hombre. Quiero rectificar. En el Salmo 118:8 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Entonces, nosotros tenemos que confiar en Jehová que confiar en el hombre. Pon tu mirada en Dios. Pon tu mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. Las cosas terrenales te van a perder. Las cosas terrenales van a hacer que tu espíritu se haga débil, que tu espíritu mengue y no crezcas. Tienes que buscar a Dios para que tengas la firmeza, para que tu fe esté cimentada en la roca que es Cristo Jesús. Tienes que tener tu mirada en Cristo. Siempre poner tus ojos en Dios y no en las cosas terrenales. Las cosas terrenales no van a ganar, no nos hacen ganar nada. Se pierde la esperanza, se pierde la fe, se pierde todo si tú pones la mirada en el hombre. De ahí en Hebreos 3:6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin de la confianza y en él gloriarnos en la esperanza. Entonces, si nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, nos podemos gloriar en la esperanza que es Él, en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en Mateo 26, ya para terminar, en Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Velad y orar, para que no entremos en tentación. ¿Sí? Tenemos que estar firmes en el camino del Señor, para que la carne siempre va a ser débil, siempre. Pero nosotros, ¿cómo tenemos que reforzarla? Velando y orando, buscando a Dios de día y de noche, clamando a Dios, para que no entremos en tentación. En Romanos 8:31 nos dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, ¿de quién te espantas? ¿De quién tienes miedo? Si Dios es tu esperanza, si Dios es tu refugio, si en Dios tienes el todo, Dios te da tan solo en el momento que tú abres los ojos al amanecer, en su infinita gracia y misericordia, Él te da la vida. Él ya te dio la vida cada mañana
Por sus misericordias no hemos sido consumidos, dice su palabra. Pero si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿De quién temerás? ¿De quién temerás? Si Dios es tu fuerza, no temas ni desmayes. Busca a Dios. Busca a Dios. Yo te invito en esta mañana que busques a Dios de todo tu corazón. Yo te invito a que tú entregues tu vida a Cristo, a que le pidas a Dios que te renueve, que te dé nuevas fuerzas como las del búfalo, que te dé esa hambre de buscarle, esa hambre de orar, esa hambre de estar con Él. Él es el que te da el sustento, Él es el que te provee, Él es el que te levanta. No temas, no dejes que el enemigo se burle de ti. No dejes que el enemigo acabe con tus pensamientos. No dejes que el enemigo robe lo que Dios ha puesto en ti. Dios te ha visto como un hombre, una mujer valiente y esforzada, que puede salir adelante, que puede lograr grandes cosas, que puede hacer grandes cosas en el servicio del Señor. Dios te ve así. No te sientas inseguro, no te sientas amenazado por el enemigo. Dice su palabra, ¿quién contigo? ¿Quién? Si Él está contigo, ¿quién contra ti? Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a Dios por esta palabra y que tú reflexiones en esta mañana y le pidas a Dios de todo tu corazón que te dé nuevas fuerzas, que te levante, que si te sientes débil, que si te sientes caído, que Él te renueve las fuerzas, que Él te ayude. Vamos a orar en esta mañana. Gracias te damos, Señor Jesús, por esta palabra, Señor, que tú has dado, Padre. Señor, yo te pido, Padre mío, Señor eterno, que tú nos des nuevas fuerzas, que tú nos levantes, Padre. Que tu mano de misericordia sea con cada uno de tus hijos, Señor. Que si nos sentimos débiles, que si nos sentimos flaquear, Señor, tú no permitas, Padre Santo, Señor, que nuestra fe, Señor, sea tirada, Padre, sino al contrario, mi Dios, tú nos levantes con poder. Con tu bendita misericordia, Señor, levanta a tu pueblo, Señor. Levanta al caído, levanta al débil, Señor Jesucristo. Porque en ti somos fuertes, Padre Santo, Señor. Permítenos gozarnos, Padre mío. Estamos viviendo situaciones difíciles, Padre, con la pandemia, con tantas cosas que vemos, Señor. Pero no tenemos que tener miedo ni temor, Padre Santo, porque dice tu palabra que si tú con nosotros, mi Dios, ¿quién contra nosotros, Padre? Tú eres el que nos levantas, tú eres el que nos da la fuerza, Padre. Así lo creo, Padre mío, Señor, que tú estás, Señor, peleando nuestras batallas, que tú vas, Señor Jesús, como poderoso gigante, Padre, abriéndonos brecha, abriéndonos caminos, Señor Jesucristo, Señor, en donde nos atoramos, Padre, tú estás siempre ahí, Padre, tú eres bueno y fiel, Señor Jesús. Gracias, Padre mío, te doy, mi Dios eterno, por esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te alabo y bendigo tu santo nombre. Amén, aleluya. Bueno, mis hermanos, les invito a que nos sigan a través de las redes sociales, en Hay Poder en Jesús. Nos sigan, tenemos las transmisiones los martes, miércoles, jueves, los sábados, en oración, los domingos presencial en la iglesia, con los pastores Eduardo y Abigail Espejel. Les damos un cordial saludo, que Dios les bendiga.